luego el Marqués de Valero acabará, bueno, Carmen lo sabe, y tú que estás escribiendo sobre él, acabará siendo virrey de México. Bueno, él muere en tiempos de Felipe V, o sea, él muere 50 años después de esto que está pasando. Pero, bueno, básicamente se viste el cuerpo con un traje de brocado verde, con flores de oro, con las espuelas como si fuese un soldado, con la espada, con el blisón de oro, y entonces se le lleva el cuerpo, que esto sí que podemos hablar, el cuerpo se lleva al colegio de jesuitas de Jabalino, que está allí en Hungría, o sea, su cuerpo se entierra allí, ahora está aquí en Béjar, no sabemos si es él, pero en algún momento dado, que yo no lo sé, se lleva de Hungría a de Jabalino a Béjar, pero él se entierra en el colegio de Jabalino, de jesuitas. Y el corazón se le lleva, se le extrae el corazón, y el corazón se entierra en el monasterio de Guadalupe, en Cáceres. Que de hecho esta es la lápida, bueno, esto está en el suelo, es una de las baldosas. Esto dice, y yace el corazón del excelentísimo señor don Manuel López de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar, que murió en Buda el año de 1686. Y ahí debajo está el corazón. Entonces, hay un montón de papeles que se van a la imprenta, un montón de obras que se dedican a él. Y bueno, él muere, pero la verdad es que sus más cercanos, su hermano, su hijo, se van a aprovechar de todo esto, porque al final el Marqués de Valero, el rey le hace gentil hombre de la Cámara, luego va a ser virrey de Navarra, va a tener una trayectoria espectacular. Su hijo, que es el que ya finalmente se iba a montar la industria textil en Béjar, también va a ser gentil hombre de la Cámara. Es verdad que él va a estar un poco alejado de la corte, eso está un poco por estudiar, pero el hijo de este duque va a ser el que muchísimos años después va a estar al pie de la cama cuando Fernando VI se vuelve loco y está ahí en el castillo de Viciosa Odón. Quien está con él es el hijo de este. Y han pasado, pues claro, eso estamos hablando de 1658, o sea, perdón, 1758, o sea, estamos hablando de 70 años después. Pues el hijo de este estará allí con Fernando VI. Y bueno, pues yo con esto acabo, sin antes hacer publicidad de mi libro, que va a salir el 27 de abril, se llama Yo el Rey, la historia de Carlos II, a través del ático de los libros, ¿vale? Es un libro al cual he dedicado mucho tiempo de escritura y mucho tiempo de estudio. Y bueno, yo creo que va a ser espero que sea una visión renovada del rey, del reinado, ¿no? El duque de Béjar sale también, evidentemente, aquí. Vamos a hablar también de la guerra de Hungría. Y bueno, un poco la idea que tengo es, pues eso, que desmontar ese mito de que el rey estaba enfermo. Bueno, el rey estuvo enfermo cuando se murió, pero antes no estuvo enfermo. Desmontar el mito de que el rey era tonto. El rey no era tonto, era un poco vago, pero no era tonto, que es distinto. No era Felipe II ni Fernando el Católico, porque mucha gente me dice, a ver si nos vas a decir ahora que Carlos II era Fernando el Católico. No, si yo no digo eso, pero no digo que era tonto, simplemente que era una persona normal, pues. Y tampoco era, pues, en fin, su reinado tampoco fue esa decadencia absoluta. De hecho, la monarquía que deja a Felipe V, el primer Borbón, o el último Austria, como digo yo, es más grande que la monarquía de Carlos V. Durante el reinado de Carlos II, claro, hablamos solo de Europa, pero es que la monarquía en América se expande. Durante el reinado de Carlos II se conquista California, se conquista Texas, se conquista Nuevo México, se conquista Guatemala, se conquistan las Islas Marianas. Es decir, Carlos II, pues esto nunca se dice, reinaba sobre una monarquía muchísimo más grande que la del emperador Carlos V. Y nada, con esto acabo, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias Alberto, súper interesante, interesantísimo y muy novedoso en muchas partes, o sea que bueno, nada más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una precisión y una pregunta. La manufactura textil, por eso se puede llamar industria textil, no vino con esto, por ceñirnos a la documentación, en el siglo XV, es decir, en 1400 y pico, ya existen documentos en los que había compra-venta de casas por un señor que era filador, otro que era eisidor, etc. Entonces existía. Bien es cierto que en el año 1500 salió la pragmática de paño de los reyes católicos y el duque
de entonces hizo inmediatamente hacer 2 copias, en 1500. Y luego, lo que sí es cierto, que el duque que sucedió a este, Juan Manuel, en 1692, le pidieron los fabricantes de Béjar que no podían teñir los paños bien porque eran muy humildes la mayoría, le pidieron que montase un tinte. Y por eso quizá le llaman el duque fabricante, porque fue el que financió el tinte. Bien es verdad que pidió que le dieran el terreno, un terreno comunal, en 1692, creo que fue más o menos. Y además de eso, no, perdón, me estoy confundiendo. El tinte fue en 1590 y tanto, que es un hecho. Fue la duquesa Alberta y la duquesa madre, Teresa, pues trajeron a los flamencos en 1692. Estaba ya confundido. Sí, eso es un poco lo que yo quería decir. Sí. Que, o sea, es verdad que no es preciso decir que es esto, pero sí que es verdad que como lo que quería decir, porque evidentemente en León, en Castilla, en el Reino de León, en Castilla existía una industria textil, pero que es verdad que como está en Flandes, que se supone que están más modernizados, por decirlo de alguna manera, es verdad, la idea que yo creo, pero que esto yo no lo he podido demostrar, que es cuando, como él está allí, tiene contactos que la duquesa madre, la duquesa, su esposa, que no te veo bien, y entonces, sí es un poco, o sea, al final, él lo que trae es estos flamencos que se establecen un poco aquí, y es verdad que ya existía una industria, pero como que buscan elevarla, ¿no? Mejorarla, porque es verdad que en Inglaterra y en los Países Bajos, en Castilla había industria, pero se consideraba que era peor el paño de aquí que de allí. Entonces, bueno, era un poco, pero sí, paño es correcto. Y luego la pregunta es, ¿por qué llamaban a Carlos II el hechizado? Pues mira, con esto podríamos estar aquí, bueno, el primer capítulo del libro se llama El hechizo de Carlos II, porque claro, todo el mundo habla de Carlos II el hechizado y nadie sabe por qué estaba hechizado. Entonces, él, bueno, cuando uno cree en Dios, también cree en el mal, ¿no? Porque si no, no tiene sentido creer. Entonces, crees en Dios y crees en Satanás, ¿no? Entonces, era normal en la época, incluso hasta hace nada, que la gente creyese que podías estar maldecido, hechizado, que el maligno hace sus cosas, ¿no? De hecho, aún hoy en día existen exorcistas, ¿vale? Por la película existen exorcistas y hay curas que son exorcistas. Mira, ahí está Miguel, que es amigo mío, es cura y no puedo confundir. Que hay exorcistas. Entonces, él sufre una enfermedad en 1696 que yo digo en el libro que es malaria. Él cuando está en Aranjuez, que los diarios están en Aranjuez, pasa el Cartajo por ahí y las aguas están estancadas. Entonces hay muchos mosquitos. Y hay un profesor ya en los años 60, que era alumno de Gregorio Marañón, que él dijo que todos los síntomas eran de malaria. Entonces, ¿qué pasa? Le empiezan a tratar con la quina, que es como se trató la malaria hace nada. Pero claro, este mismo profesor dice que la quina, si no se aplica bien, no te cura, sino que te mata, ¿no? O te cronifica. Entonces yo digo que cronifica la enfermedad. ¿Qué pasa? Que él se cura, se pone muy malo, se cura, se pone muy malo. Entonces él ya dice, esto es un juego del diablo. Entonces le comenta a su confesor que cree que puede estar hechizado. Y el confesor se lo da al inquisidor general, ¿no? El inquisidor general. Entonces empiezan en el Consejo de la Inquisición, dice, el rey cree que puede estar hechizado, pero que no era nada raro, es decir, que Luis XIV, el emperador Leopoldo, Felipe IV, mucha gente creían estas cosas. Entonces dice, bueno, pues vamos a investigar si el rey está hechizado. ¿Qué pasa? Que todo este tema del hechizo acaba convirtiéndose en una trama política, porque al final traen un exorcista de Italia, el padre Mauro Tenda, y al final, fíjate por dónde, que el diablo le dice que la culpa la tiene la reina, que la reina estaba metida en tramas políticas. No había sentido. Entonces, al final, que el rey en algún momento pensó que era hechizado, se acaba convirtiendo en una trama política para atacar a la reina. Entonces, todo este proceso de los hechizos se acaba explotando, se acaba conociendo en toda Europa. Entonces, una cosa que pasa en 1699, un año antes de que se muera el rey, pues acaba un poco afectando a toda su vida. Entonces, ya pasamos a la Ilustración, ¿no? La época, sobre todo Voltaire y toda esta gente. Voltaire al rey le pone de vuelta y media. Bueno, Voltaire es el que dice en la enciclopedia que aportó España al mundo, dice, guía, nada. Pues a Carlos II le dice eso. Entonces, se queda, ¿no? Claro, a partir del siglo XVIII, claro, el mundo que nosotros vivimos, sobre todo después de la Revolución Francesa, es el que construyeron los ilustrados. Entonces, los ilustrados dijeron, vamos a ridicularizar a este rey porque ellos atacan desde la razón, atacan la religiosidad. Entonces, el ejemplo mejor que tenemos es este rey que se acaba de morir,
y que se ha montado este escándalo. Entonces se queda con el título del hechizado, pero el rey en vida le llamaban el deseado, porque cuando muere Felipe IV, como la monarquía estaba tan... decían, a ver si este rey nos arregla un poco lo que está pasando, porque algo arregló, no, tampoco nos creo que fuese aquí lo más, pero algo sí. Yo quiero agradecerle la conferencia, siento haber llegado tarde, pero no me he perdido lo más interesante. Quiero agradecérsela y la ha hecho usted muy amena. Muchas gracias. Y agradecerle en futuro este libro, porque sabe usted que lo más comercial que hay es meterse con alguien. Y usted va a hacer todo lo contrario. Sí. Va a desmitificar al hechizado, al rey impotente, al rey malísimo, y yo le deseo mucha suerte en ello. Pues muchísimas gracias y bueno, espero que de momento no ha salido todavía, pero en Amazon se está vendiendo bien. En Amazon por lo menos, el resto de sitios no lo sé porque no tengo... No me resisto a decir, porque es así, lo repito, lo decía al principio, pero lo vuelvo a repetir ahora. Me consta que Alberto es un historiador absolutamente renovador, intrépido en lo que dice, y además estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás planteando. Al final la figura de Carlos II hay que contrastarla con quien viene después, que es un Borbón que reivindica una dinastía nueva y que tiene que poner en su sitio de alguna manera, ¿no? Y bueno, no es casualidad tampoco que Carlos II, bueno, es casualidad que Carlos II sea rey de España. Probablemente si hubiera sido rey de cualquier otro lugar no sería un hechizado, no tendríamos esta figura tan absolutamente deformada, o sea que vamos, yo no he leído el libro porque te van a caer en mis manos, caerá el propio día, pero vamos, que les animo a todos a que lo vean porque estoy seguro, solamente oírte, que va a ser fantástico. Y si no les gusta, como es bastante gordo, pues les sirve de pisapapeles. Exactamente. La puerta, Eso es, así que nada. Antonio, querías preguntar algo también. Sí. Antonio de Valero, no sé si de Farley, pero... mi abuelo, el padre de mi madre era de Valero. Sí. Bueno, pues mira. Solo por mi campo. No, yo quería decir que, a ver, se nos ha recordado varias veces que muchos de los datos que se nos han dado hoy están basados en una biografía hecha por un personaje anónimo contemporáneo. Yo creo que esto debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar toda la vida de este personaje. Creo que hay una serie de cosas que, bueno, yo me las tomaría, yo no soy historiador, pero bueno, yo me las tomaría con cierta calma. Por ejemplo, la asistencia a Viena Buda, yo no sé si no hay una parte también de lucimiento al lado de los nobles europeos, que van, como tú has dicho, de todas partes. No sé si no se completa el Emiliano, nos habla en su trabajo bastante más de la parte religiosa, y me gustaría que alguno de los dos nos diera, aunque fuera de esta conferencia se nos ha dado mucho menos, un par de pinceladas de lo que ocurrió en la vuelta, después de muerto, hasta España, que es una cuestión, según te he quedado una vez, un poco milagrera, lo cual nos invita también a pensar que hay que bajar los humos, hay que bajar los humos y tomarse esto con cierta tranquilidad, porque si la ponemos en contexto histórico, de iluminados y de contrarreforme, ahí no queda otra, pero esto no llevaría muy lejos, pero par de pinceladas para contentar. Sí, Yo prefiero que sea Alberto. No, yo prefiero que seas tú porque es el tema que sabes. O sea, yo simplemente decir que evidentemente esto es como pasa con los santos. O sea, los santos se construyen muchas veces y aquí se está intentando construir una figura, un mártir, porque realmente lo que se quiere es que la gente vaya a Hungría. Entonces, bueno, este señor probablemente si hubiese sobrevivido al sitio de Buda y hubiese vivido hasta los 70 años, pues no sería esta figura que nos pintan ahora. Entonces, bueno, lo de la vuelta del cuerpo, yo no lo sé, seguramente lo vas a contar tú, porque o sea, la verdad es que yo me quedo cuando él se muere allí, pero ya os digo, o sea, evidentemente se construye, pero es que desde los medios oficiales que diríamos ahora, a la monarquía le interesa promocionar que este señor es un mártir, pero no solo a la monarquía, al propio Papa. O sea, cuando el Papa Pío XI está escribiendo a la duquesa y esa carta del Papa se da a la imprenta, pero no solo la del Papa, la del Marco Daviano. Marco Daviano, que era este capuchino, es que era un señor que además recorrió bastante a cualquier sitio que iba la gente en masa, como si fuese una estrella de rock. Hay unos grabados que se vea el que va a Amberes y está la plaza de Amberes, pero que no entra más gente. Entonces, claro, a este Marco Daviano, al pontífice, lo que le interesa es construir mártires, porque lo que quieren es que haya mártires que vayan a luchar y que realmente se apoye la causa, ¿no?, de Roma. El Papa
Este es el Papa Pío XI, pero realmente el que hace la Santa Liga es Inocencio XII, que era un milanés. Este Papa él se consideraba por sí, o sea, tocado por Dios absolutamente cuando monta la Liga Santa. Entonces él lo que quiere es, o sea, su idea es reconstruir las cruzadas. Él lo que quiere es conquistar el Imperio Turco y llegar a Tierra Santa. Entonces, claro, a él y luego a su sucesor lo que le interesa es gente como esta, gente que para ellos sean casi unos santos. Este señor, vamos, le podrían haber perfectamente beatificado. No sé si siquiera se llegó a pensar en algún momento en beatificarle, pero vamos, era un santo de manual. Sí. No, nada, si es básicamente lo que tú has dicho, bueno, pues por decir algo de lo que comenta Antonio, pues efectivamente, él está, como ha dicho Alberto, está en Jabalino, está un año, si no recuerdo mal, me corriges tú, Alberto, que lo tienes todo muchísimo más reciente que yo, seguro. Está en Jabalino un año, acaba la campaña de Hungría y entonces le repatrian. Y efectivamente es el Marqués de Valero quien, cumpliendo el testamento que nos ha enseñado Alberto, ¿no?, de su propio hermano, decide efectivamente repatriarlo. Y lo que llama profundamente la atención es que, bueno, pues nos cuentan las fuentes, que no recordaremos exactamente cuál es, pues porque hace mucho que no estoy en ello, ¿no? Pero nos van contando las fuentes cómo, a medida que va atravesando lo que es, sobre todo, el territorio castellano, pues tiene una atracción brutal para la gente, como si fuera... imaginaos, él va en una berlina con 6 caballos, lo traen, pues imaginaos todas estas publicaciones que se habían hecho. Eso es. Y estamos diciendo, es que este señor es un santo, que claro, allí, pues claro. Imaginaos la gente que se volcaba al paso del cadáver del duque. Entonces, claro, se va construyendo esa imagen. Bueno, de hecho estoy seguro que la gente iba allí a tocar. Claro, hay una, vamos, solamente se conserva una carta del prior, creo que es de las Huelgas, creo recordar, no estoy muy seguro, pero creo que sí, en el que al paso por Burgos, efectivamente nos cuenta cómo en la pensión que dice el documento, ¿no?, donde está el duque, pues acude prácticamente toda la ciudad que quieren tocar los huesos, ¿no?, de don Manuel como sea, porque es una reliquia, porque ya se le empiezan a atribuir caracteres milagrosos, etcétera, ¿no? Y luego, pues, incluso después de muerto hay muchísima milagrería en torno a ello. A mí me llamó mucho la atención en su momento. De hecho, yo empecé a tirar de este hilo justamente a partir de ahí, ¿no? Entre los muchos milagros que hay, solamente voy a referir uno porque a quien le toca hablar es Alberto y no a mí, evidentemente, ¿no? Pues uno de ellos es el milagro de Guzmán, uno de los territorios, ¿no?, que estaba bajo jurisdicción de los duques, en el que se le hace un funeral. Entonces, están ardiendo durante todas las noches las velas, las anchas, ¿no? Y al día siguiente se van a pesar para pagarle al propietario lo que se ha consumido. ¿Y qué ocurre? Pues que las velas no solamente habían mermado, es que de repente habían aumentado, ¿no? Entonces, bueno, esto, me he acordado por lo que tú has dicho, esto es un milagro que hay que entender en el contexto. Tú decías antes una cosa muy interesante y es, claro, en el siglo XVII el concepto de lo imposible no existe. Es el racionalismo del siglo XVIII, ¿no?, el que introduce este concepto. Si a nosotros ahora mismo alguien nos dice que va a entrar por ahí el diablo, obviamente no nos lo creemos porque tenemos todo racionalizado, ¿no? Pero en el siglo XVII sí era posible creer que iba a entrar el diablo, ¿no? Bueno, total, que esto era perfectamente creíble, se manda el expediente al Vaticano y no sabemos qué ocurre. No sabemos si finalmente se considera o no un milagro, pero porque no he tenido ocasión de hacer el seguimiento de este documento, pero lo cierto es que acaba en el Vaticano. A partir de ahí hay obras de teatro, hay sermones, hay un montón de cosas, así que lo que por donde ha empezado Alberto, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Hay un interés por medio en hacer de la figura del duque de Berna un mártir, sobre todo, ¿no?, porque impacta mucho en los medios de comunicación, en la protoprensa, si esto podemos llamarlo así, de la época. Y perdón, Alberto, que tienes que hablar tú y estoy aquí de hecho, hablando, ¿no? A mí me parece un tema más apasionante para investigar, porque obviamente esos papeles estarán en el archivo apostólico, no sé, en algún sitio, porque aquello es gigantesco. Pero hay varios intentos. O sea, al duque seguramente se le intentó beatificar. También se intentó beatificar a la reina madre, María de Austria, en aquel momento, que no se la beatificó, se inició el proceso. Esto lo cuento también en el libro, ya aprovecho y cuento, pero en uno de los capítulos hay una de las cosas más morbosas del rey, que es que siempre se dice, es que el rey cogió y abrió la tumba de su madre. Y decía, claro, estaba loco, y no. Y desde la ilustración decía, claro, el rey abrió la tumba, ¿ves? Un ejemplo de que el rey estaba loco. No. Era un poco en línea con esto. Cuando muere la reina madre,
se le atribuye un milagro, entonces, según el protocolo que establecía Roma, teníamos que ver primero si el cuerpo olía bien, por eso se dice en olor de santidad. Entonces, tiran el tabique del Escorial y abren, pero no abren porque el rey esté loco, abren para comprobar que el cuerpo está incorrupto y que el cuerpo huele bien. Entonces dicen que el cuerpo huele bien, la reina reinante toca a la reina, entonces se inicia el proceso de beatificación, se manda a Roma por el cardenal por tocarle. Y con esto pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿por qué se paró el proceso de beatificación del duque? Si es que se inició en algún momento, pues eso sería para investigar. El documento está, como bien has dicho, en el Archivo Apostólico del Vaticano, pero ahí está. Lo tengo pendiente. Es de esas cosas que tienes siempre pendiente, ¿no? Y que algún día caerá. Hay muchos santos que se iniciaron a ser santos y no llegaron a ser santos por algún motivo. En el caso de las reinas, porque el rey se muere. Entonces, como su hijo se muere, no sigue el proceso después. En el caso del duque, probablemente se inicie, porque se paró, pues eso es lo que tendremos que ver. Vamos, es que era un santo de manual, o sea, que es un tío que muere luchando contra los turcos y tal. Sí, así es. No sé, ¿alguna pregunta más? Vamos, yo me tiraría aquí 3 horas hablando contigo, pero evidentemente no. Pues me reitero, Alberto, muchísimas gracias. La verdad que es una aportación en lo que te he oído, además de lo que ya conocíamos, muchísimas partes novedosas, nuevas. Y es muy de agradecer que haya una renovación historiográfica, repito, de la mano de historiadores como José Alberto, jóvenes, y nada, te animo también a que sigas investigando aparte de los Farnesio, desde luego en la Vía Bejarana, y encantados de leerte y de verte. Muchas gracias. Está el corazón, es que lo iba a pensar pendiente de preguntar. Bueno, pues está el porque corazón él era muy devoto. Guadalupe. Era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, entonces esto no era muy raro, o sea, normalmente cuando alguien moría se extraían las vísceras. Por ejemplo, el príncipe Baltasar Carlos, que está enterrado en el Escorial, su corazón está en la Basílica del Pilar, y la de Don Juan de Austria también, porque la gente tenía devociones, entonces el cuerpo no había problema en dividir el cuerpo, las vísceras a un sitio, el cuerpo a otro, entonces era simplemente por devoción, o sea, él no lo he investigado, pero vamos, no tengo ninguna duda de que él estuvo en el monasterio de Guadalupe y seguro tenía devoción a la Virgen, entonces dijo, yo quiero que me entierren en el Panteón, pero mi corazón quiero que esté allí porque yo soy devoto de esta Virgen. Claro, también tiene que ver en este caso en concreto que bueno, digamos que el fundador religioso, entre comillas, de los Zúñiga es Juan de la Puebla, un antepasado, ¿no?, de los Zúñiga. Entonces, Juan de la Puebla, ¿dónde se forma? En el monasterio de Guadalupe. Entonces hay una tradición por parte de los Zúñiga de mandar reliquias, bueno, en fin, de hacer donaciones de joyas, etc. Entonces, él se viscera, y cuando se viscera, ¿dónde va? A Guadalupe. Por otro lado, era muy frecuente, bueno, pues que cualquier persona, el Marqués de Valero, su hermano se viscera también, y su corazón acaba en México, ¿no? Pero era muy frecuente viscerarse, porque normalmente cualquier noble era patrón de diversos monasterios, de tal manera que, bueno, pues se visceraban para tener una reliquia en cada Sobre el uno. Marqués de Valero, muy curioso, porque él se entierra en un monasterio que está en México, en la ciudad de México, Sí. ¿cómo se llama? Sí, y el Corpus. El Corpus, Sí. y hace pocos años estaban haciendo unas reformas y tiraron la pared y salió el corazón. Salió una planta parecida a esta, Sí. y ahora está allí, pues se puede ir a visitar. Cuando se va a México, está allí Sí. el corazón del Marqués de Valero. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias otra vez, Alberto, y bueno, además muy ameno todo, y muchísimas gracias también por el desplazamiento desde Madrid, a ti, a tu familia. Y